Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿qué hago cuando Dios me decepciona? Voy a repetir el tema. ¿Qué hago cuando Dios me decepciona? En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, encontramos una historia, la historia de Naamán el sirio. Naamán era un hombre que era tenido por alta estima por el rey de su nación. Era un hombre amado, era un hombre respetado. Pero Naamán, tenía un problema, y es que estaba enfermo de lepra. Y aunque normalmente en las escrituras la lepra está asociada con el pecado del hombre, en el día de hoy me gustaría que miráramos la enfermedad de Naamán el sirio, que era la lepra, desde otro punto de vista. Naamán tenía un problema que no podía resolver. Naamán estaba pasando por una situación en su vida que no tenía las herramientas para resolver. El capítulo 1 del versículo el versículo 1 del capítulo 5 aquí en Segunda de Reyes nos deja saber por qué Naamán era estimado y favorecido por su rey, y era porque el Señor había dado victoria a Siria por medio de él. Así que Naamán era un hombre influyente, respetado y amado, porque era un hombre exitoso en lo que él hacía. Y en este caso particular, lo que Naamán hacía era ganar guerras para su rey en Siria. Sin embargo, sin importar cuán exitoso Naamán fuera haciendo lo que él hacía, en la vida de Naamán se encontraba algo que él no podía resolver. En la vida de Naamán había un problema que lenta pero consistentemente lo estaba consumiendo. Naamán se parece mucho a nosotros en el día de hoy, exitosos en las cosas que hacemos, favorecidos en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, porque el Señor a través de nosotros ha traído bendición a los lugares donde Él nos ha plantado. Pero al igual que Naamán, tenemos un problema que no le contamos a nadie. Esa clase de problema que la guardamos en silencio. Una situación que no importa qué tanto luchamos con ella, continúa empeorando. No vemos mejoría. Todo lo contrario, progresa agresivamente, carcomiendo nuestra vida, así como la lepra podría la carne de la que se alimentaba. Este problema va pudriendo nuestra vida lenta pero consistentemente, y percibimos el mal olor de cómo quedan las relaciones después que este problema termina en ellas. Lo peor del caso es que no importa lo que hacemos, este problema no se va a ninguna parte. No importa cuán exitosos seamos haciendo aquello que hacemos, este problema no va a ninguna parte. Podemos olvidarlo cuando estamos en la plataforma, predicando, enseñando, o cuando estamos en nuestros trabajos, entrenando, adiestrando, o cuando estamos haciendo lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer. Pero cuando llegamos a nuestra casa, al igual que Naamán, cuando se quitaba la armadura y los vendajes, podía ver la lepra. Y cuando llegamos a nuestra casa, podemos ver el problema o la situación plantarse ante nuestros ojos. Estoy convencido que Naamán había buscado ayuda. Estoy convencido que Naamán había clamado y orado. Así como estoy convencido, amado hermano, que usted también ha clamado, ha orado. Y algunos de ustedes han ayunado por este problema y Dios no ha hecho nada. ¿Qué hacemos en momentos como estos? ¿Cómo manejamos la desilusión de que Dios no contesta mi oración y se mueve en el problema en el que estoy metido? ¿Qué hacemos cuando el cielo no se abre y la mano de Dios desciende y nos saca del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación? Es mi intención en el día de hoy compartir contigo algunas cosas que la historia me enseña, que nos van a ayudar a atravesar este valle de muerte que estamos atravesando, a cambiar nuestra perspectiva de lo que está pasando. Lo primero que acontece en la historia, en el versículo 2, es que estoy usando la versión Dios habla hoy. Dice el verso: en una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva
y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Versículo 3. Esta muchachita dijo a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Verso 4. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella. La Biblia nos enseña que Naamán, una vez más dirigiendo el ejército, tiene otra victoria y a su casa llega una joven israelita. Por el contenido que veo en el verso, Naamán no maltrataba a esta muchacha. Naamán no abusaba de ella. Porque las palabras que salen de esta muchacha, cuando ve el problema de Naamán, me revelan que Naamán no era un mal ser humano, no era abusivo ni maltratante. Y que en medio de la situación donde aquella joven se encontraba removida por la fuerza de su hogar y su origen, ahora sirviendo en una tierra extraña, en una casa extraña, aún así el trato que Naamán le daba, cuando ella ve el problema, se siente impelida a ayudarle. Amado hermano, amada hermana que me escuchas, aunque tú no lo creas, hay personas que están viendo lo que estás atravesando. Hay personas que tienen una visión clara del problema que estás enfrentando. El problema no es que estas personas vean tu problema. El problema no es que estas personas tengan la visión de lo que está pasando. Voy a decirte más. El problema no es que estas personas te puedan dar la palabra que pueda traer solución a tu problema. El problema es como tú ves a estas personas. Tienes que entender que esto es una esclava. No importa qué tan amable fuese Naamán, qué tan bien la tratara, al final del día, esta muchachita era una esclava. No era amiga de Naamán, no era alguien cercano a Naamán, no era alguien que Naamán se acercaba a contarle de sus problemas. No. Esta persona tenía contacto con Naamán frecuentemente porque le servía. O sea, ante los ojos de Naamán, esta persona era de una posición inferior. Y tienes que tener cuidado cómo estás viendo a la gente con la que te relacionas. Porque es probable que Dios esté intentando traer solución a tu problema a través de una persona que tú estás viendo como inferior. Y que a diferencia de Naamán, no tengas la humildad suficiente para prestar atención a lo que le está diciendo y el orgullo sea lo que te esté robando el poder cruzar la puerta abierta que Dios tiene plantada delante de ti. Porque al Señor le plació traerle palabra a Naamán para solucionar a su problema a través de una persona de posición inferior. No le llegó a través de la predicación del domingo, no le llegó a través del amigo teólogo, no le llegó a través de un hombre reconocido. Esta persona era tan insignificante que la Biblia no nos da su nombre. Lo único que sabemos es que era una muchachita que fue cautiva y que era de nacionalidad israelita. Pero la Biblia ni se molesta en darnos el nombre. Y es probable, amado hermano, amada hermana, que me escuchas, que Dios esté intentando traer palabra a tu vida a través de personas sin reputación ni renombre y que ante tus ojos sean inferiores. Si somos honestos, Naamán pudo haber silenciado a la esclava. Naamán pudo haber dicho: ¿quién tú te crees que eres? ¿Quién te pidió tu opinión? O como hacemos sutilmente en las iglesias de hoy, con una sonrisa, cerrar la puerta. Pero Naamán reconoció algo que nosotros no reconocemos. Aquella joven, la Biblia no nos dice qué tiempo lleva sirviendo hasta este punto de la historia, pero sabemos que ya lleva un tiempo en la casa y que esta muchacha está dando la palabra en agradecimiento por afección, agradecida del trato que estaba recibiendo, y que por eso se tomó el atrevimiento de cruzar líneas que ella sabía que no debía cruzar, pero que tenía que cruzar para que la palabra la alcance. Hay personas que están cruzando las líneas que tú has establecido, no porque son aprontados ni atrevidos, sino porque te aman. Y aun cuando ellos entienden que son insignificantes en tu vida, están intentando alcanzarte para que Dios traiga la palabra que tú necesitas. Hay una diferencia, amado hermano, entre proteger nuestra vida y crear cárceles. Hay personas que muchas veces terminamos presos en cárceles de nuestra propia creación, amado hermano, porque comenzamos a construir paredes intentando limitar a las personas y sin darnos cuenta creamos una cárcel donde ahora nos encontramos y
La palabra, aunque ha sido enviada, no nos puede alcanzar. Y esta no es la solución al problema. Lo que tenemos que hacer, amado hermano, es crear portones donde controlemos el acceso de quién entra y quién sale. Y nosotros tener el acceso de entrar y salir. Pero la actitud de Naamán nos enseña que Naamán escuchó. No solamente escuchó, Naamán fue a donde el rey. Y ahora le comparte al rey lo que la muchacha ha dicho. Y pasamos al próximo error en la historia. Dice la Biblia que ahora el rey, al ver solución al problema de su siervo, le dice, está bien, ve, yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces ahora, algo que Dios trajo de su propia voluntad, el hombre intenta de manipularlo. El hombre intenta de hacer uso de influencias para traer solución a un problema que Dios ya quiere solucionar, porque por eso Él trajo la palabra. Pero no se queda ahí, la cosa se complica. Entonces Naamán se fue y tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Y le llevó al rey de Israel la carta que decía, cuando recibas esta carta sabrás que envió a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. No tan solamente intentan de hacer uso de la manipulación a través de la influencia, sino que ahora hacen uso de recursos económicos intentando comprar algo que Dios está intentando solucionar de gratis. Muchas veces nos encontramos, amado hermano, manipulando el ambiente, haciendo uso de la influencia, intentando de traer solución a un problema que Dios ya quiere e está intentando de solucionar. Y comenzamos a hacer uso de medios mundanos para solucionar un problema que el Dios Santo ya le ha puesto el dedo. Y entonces acontece justamente lo que acontece en el texto. El rey de Israel dice, en el versículo 7 dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, se arrancó la ropa en señal de aflicción y dijo, ¿acaso soy Dios que da la vida y la quita? Para que éste mande a un hombre que lo cure de la lepra. Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Dios estaba trayendo una palabra de la posibilidad de restauración y sanidad. Sin embargo, ahora tras la manipulación y el abuso de la influencia y hacer uso de medios terrenales para traer solución a problemas celestiales, ahora hemos creado aflicción y estrés innecesario en la situación. Ahora el rey de Israel está afligido. Ahora otras personas están sufriendo por la manera en que nosotros hemos manejado la situación. Entonces la situación se complica, pero gloria a Dios, Dios es bueno. En el versículo 8 tenemos al profeta Eliseo que le dice al rey, ¿por qué te has rasgado la ropa? ¿Por qué estás en aflicción? Dile a ese hombre que venga a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces Dios una vez más trae una palabra a través del profeta, dejándole saber, yo estoy en el asunto, yo lo voy a arreglar, pero tienes que trasladar el problema hacia mí. Tienes que dejar de intentar de solucionar el problema, tienes que dejar de afligirte por el problema, tienes que dejar de intentar manipular y hacer uso de influencia y recursos terrenales. El profeta le dice, refiérelo a mí, y él sabrá que hay profeta en Israel, y tienes que entender que el profeta representaba a Dios. Cuando el profeta hablaba, era lo mismo que hablaba Dios. Así que el profeta le estaba diciendo al rey de Israel, no te preocupes, no te estreses, transfiérelo a mí, mándame el problema a mí, yo lo voy a resolver. Lo que nos lleva al tercer problema de por qué nos sentimos desilusionados con Dios. En el versículo 9, Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. El versículo 11, Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Naamán tenía ideas preconcebidas de cómo se suponía que los eventos acontecieran. Y esta era la fuente de su malestar. Amado hermano, muchas veces el problema no es el problema,
sino nuestras ideas preconcebidas de cómo debe solucionarse el problema. Porque cuando Dios no hace las cosas como nosotros pensamos que debían hacerse, entonces nos frustramos, nos irritamos. No tan solamente eso, Naamán comienza a comparar en las otras posibilidades que tenía. La realidad era que Naamán estaba siendo engañado por las ideas preconcebidas en su mente. No habían otras opciones, no había otra manera de solucionar el problema. Era o lo que el profeta decía o te llevabas la lepra a tu casa. Tienes que entender, amado hermano, amada hermana que me escuchas en el día de hoy, que no hay otras opciones. Tienes que dejar de contemplar las supuestas posibilidades que tiene. Tienes que renunciar a las ideas preconcebidas de cómo supuestamente Dios tiene que hacer las cosas, porque las cosas no funcionan de esa manera. La única opción viable es la que Dios dice. La solución al problema es la palabra que Dios declara. No hay otra cosa. Estamos frustrados con Dios. Estamos desilusionados con Dios porque tenemos ideas preconcebidas de lo que Dios se suponía tenía que hacer, y cuando Dios no lo hace, nos molestamos, nos enojamos, nos enfurecemos y comenzamos a hablar de las supuestas alternativas. No hay, no existen, son una mentira. Es la forma de Dios o te llevas la lepra a tu casa. Esas son las opciones que tenemos. O hacemos lo que Dios dice o nos vamos enfermos a nuestras casas. No hay de otra. Pero gloria a Dios, que en el versículo 13 entraron unas personas a ayudar a Naamán a recuperar su sentido. Dice, pero sus criados se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave y usted quedará limpio. Y aquí vemos nuevamente la clase de corazón que Naamán tiene. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán. Esta es la segunda vez que Naamán escucha a alguien que le sirve. Es la segunda vez que alguien de una posición inferior trae una palabra a Naamán que lo encamina en la dirección correcta. ¿No será, amado hermano, que estamos perdiendo el camino que nos lleva a recibir nuestro milagro porque no estamos escuchando la voz de Dios a través de personas que estamos viendo como inferiores, que no los vemos como una fuente en la que Dios nos puede hablar? Mira, uno de los errores más comunes que cometemos nosotros los creyentes es que cuando comenzamos a ver la falta, la debilidad de los hermanos, no nos damos cuenta, pero comenzamos a cuestionar la palabra que cargan de parte de Dios. Y se nos olvida que los hermanos tienen falta y debilidad, pero que nosotros estamos cargando una lepra que nos está comiendo. Jesús lo enseñaba de otra manera. Hipócrita, ¿cómo le dices a tu hermano que le vas a sacar la paja de su ojo, si aquí un poste atravesado en el ojo tuyo? Quita primero el poste de tu ojo para que puedas ver claramente y quitar la paja del ojo de tu hermano. Y es justamente lo que está pasando. Naamán se quitó el poste de su ojo para poder ver lo que esta persona que le servía decía. Y creo que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros que nos está descarrilando del camino que nos va a llevar a nuestro milagro es ese poste en nuestro ojo. Estamos tan enfocados en la debilidad del hermano, en la falta del hermano, en los errores del hermano, que entonces ya no escuchamos la palabra que Dios ha puesto en el hermano, porque se nos olvida que nosotros estamos siendo carcomidos por una lepra. Y el hermano que tiene debilidades, pero no tiene lepra, quiere ayudarnos, pero el poste en nuestro ojo no nos deja ver la palabra de Dios y hace que se nos olvide momentáneamente que estamos siendo carcomidos, consumidos por nuestra lepra. Y si cambiamos esta actitud, la palabra de Dios nos puede alcanzar y entonces ser encarrilados a lo que nos lleva al milagro que Dios quiere para nuestras vidas. Y dice la Biblia que Naamán se sumergió 7 veces. Y aunque normalmente no enseño mucho de lo que significan los números en las Escrituras, en el día de hoy me gustaría compartir contigo qué simbolizan estos números en la Escritura, porque cuando lo busqué lo encontré muy interesante. Okay. El número 1 simboliza a Yahvé como Dios único. Por ello indica exclusividad, primacía, excelencia. Lo encontramos en el credo judío llamado Shema Israel, donde se afirma el monoteísmo judío. Escucha Israel, Adonai es nuestro Señor,
Adonai es uno. Así que lo primero que Naamán hace cuando se sumerge esa primera vez es que acepta la exclusividad de Dios. Él acepta que Dios es uno. Él acepta que la solución a su problema es lo que Dios dice y que no hay otra. Lo que nos lleva a aprender que lo primero que tenemos que hacer es aceptar la voluntad de Dios, aceptar la exclusividad de Dios, aceptar que no tenemos más opciones ni alternativas, que lo único que nos va a ayudar en este problema, resolver la situación con la lepra que nos está comiendo vivo, es lo que Dios dice, es la palabra que sale de su boca. El número 2 representa a la persona, pues en ella hay siempre dualidad, división interior por culpa del pecado. En la segunda ocasión, Naamán se estaba enfrentando a sí mismo. Imagínese cuando sale la primera vez y se mira, y la lepra estaba ahí todavía. Naamán tenía que tomar una decisión. Nosotros, amado hermano, tenemos que enfrentar esta lucha con nuestra dualidad, con nuestra división interior, con esta lucha de hacer lo que Dios dice que hagamos, o de hacer lo que yo quiero que hacer, o seguir con la expectación ridícula de que Dios tiene que hacer lo que yo supongo que tiene que hacerse. Amado hermano, la lucha más brutal que vamos a enfrentar no es contra el diablo, no es contra el mundo, ni contra el pecado, es con nosotros mismos. Y Naamán en esa segunda sumergida estaba enfrentando esa batalla, esa lucha interior. El número 3 expresa totalidad, quizás porque son las dimensiones del tiempo, pasado, presente, futuro. Representa a la totalidad. Naamán en esta tercera ocasión tuvo que entregarse totalmente a la palabra que Dios estaba dando. Naamán tuvo que entrar todo o nada en lo que estaba haciendo. Y es muy probable que no recibimos el milagro que Dios quiere darnos, la sanidad para esta lepra que nos está comiendo, porque no estamos todo adentro. Todavía tenemos un plan B, C, D, O, E o F. Y es tiempo, amado hermano, de que entremos todo o nada en lo que Dios nos dijo. Si queremos recibir lo que Él prometió, si queremos recibir la sanidad que está preparada para nosotros, entonces tenemos que entrar todo, olvidarnos de todo lo demás y entrar todo lo que tenemos, toda nuestra fuerza, energía, emociones, pensamientos, todo, absolutamente todo, darlo todo en lo que Dios nos ha dicho. El número 4 simboliza el cosmos y al mundo, ya que son 4 puntos cardenales. En esta cuarta ocasión, Naamán tenía que renunciar a la manera en que el mundo hace las cosas. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 2, dice: no os conforméis a este mundo. O sea, no se amolden a las ideologías de este mundo, no se amolden a la forma que lo están haciendo. Y es justamente lo que Naamán en esta cuarta sumergida está haciendo. Está renunciando a cómo el mundo resuelve los problemas, está renunciando a esa ideología. Ya se olvidó de Farpar, ya se olvidó del otro río, ya estaba dentro del Jordán, ya estaba todo o nada, y estaba cambiando la manera en la que pensaba. Hermano, si no cambiamos nuestra mente, según el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, no vamos a poder entender la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. El número 5 significa algunos, unos cuantos, es decir, una cantidad indefinida. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Las que Dios dijo. Si fallamos en el proceso, ¿cuántas veces nos vamos a levantar? Las que Dios dijo. Las que sea necesario para ver lo que Dios ha prometido. El apóstol Pedro, en un momento dado, hablando con Jesús, quería mostrarse espiritual y le dice: Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7. Y Jesús le dice: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Jesús le estaba diciendo las que sea necesario. Vas a perdonar a tu hermano las que sea necesario. Vas a hacer lo que Dios te dijo que tienes que hacer las veces que sea necesario. Tenemos que parar de decir: esta es la última vez que voy a hacerlo. Voy a volverlo a hacer, y si tropiezo, no tengo los resultados que quiero, me voy a levantar, porque Dios no miente. La Biblia nos enseña que eso es lo único que Dios no puede hacer, mentir, porque es imposible que Dios mienta. El número 6 representa imperfección, el pecado, el mal, representa al hombre, la humanidad. Por ser el número anterior al 7, se considera el mismo. Ahora Naamán estaba enfrentando su imperfección. Naamán estaba poniendo a los pies del Señor sus debilidades, su pecado, sus situaciones, su humanidad. Y es tiempo de que nosotros hagamos lo mismo. Dejemos esta vida de pretensión a la que estamos acostumbrados
y lleguemos ante la presencia de Dios desnudos, honestos, y hablemos de nuestra humanidad, hablemos de nuestro pecado, hablemos de esta lepra que nos esté comiendo y tomemos responsabilidad de nuestras acciones, amado hermano, y pongamos todo esto a los pies de Jesús. La Biblia me enseña que el número 7 representa la perfección. En este sentido, el 7 indica ordinariamente que la medida está completa, que se da un resultado relativamente perfecto o satisfactorio y haya cierta plenitud. La Biblia me está enseñando, amado hermano, que cuando yo hago todas estas cosas y llegue ese número 7 a mi vida, voy a recibir la obra perfecta que Dios ha planificado para mí. La Escritura me enseña que esa séptima vez que Naamán se sumergió, cuando se levantó, su piel estaba limpia como la de un bebé. La obra había sido hecha perfecta. Continúa en tu lucha, continúa en el proceso, continúa haciendo lo que Dios te dijo, porque cuando Dios lo haga, la obra va a ser perfecta, la obra va a ser excelente, la obra te va a sorprender. Amado hermano, no te rindas. En el día de hoy ha sido el propósito de esta enseñanza, darte las herramientas que necesitas para entender y manejar correctamente la desilusión que nos trae no ver a Dios moverse en un asunto de nuestra vida. Espero que la enseñanza haya bendecido tu vida. Si Dios te ha hablado, ayúdame a alcanzar a otras personas con esta palabra. Comparte la enseñanza. Ayúdame a expandir esta palabra de fe, a bendecir a otras personas. Glorificamos el nombre de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en otro episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Nos despedimos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.